Oh, Señor Jesús, aleluya, hermanos. Aleluya, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, mis hermanos. Que esta palabra que vamos a dar esta noche, que el Señor va a dar a través mío, sea de edificación, sea para que todos ganemos. Incluido yo, hermanos, preparando esto, he ganado también mucho del Señor. Y cada vez que vamos a la palabra es nueva, una y otra vez. Entonces, aleluya por el mensaje que vamos a tener hoy. El mensaje de hoy, mis hermanos, continúa de un joven en el plan de Dios. Y hoy vamos a ver el nacimiento y la religión de Saulo. Tiene 3 capítulos, que son 3 subtemas más bien, que son la visión celestial del plan de Dios, cooperar con el Señor para llevar a cabo su plan y Cristo en contra de la religión. Todo esto con miras a la edificación de la iglesia y a que podamos ver cómo juegan los jóvenes un papel muy importante en este plan de Dios, mis hermanos. Bueno, comenzando con la visión celestial del plan de Dios, pues sabemos lo que el llamado de Saulo, quién era Saulo, ¿sí? Que fue una persona que fue criada en la religión judía y que pues perseguía al pueblo de Dios, perseguía a los hermanos, a los cristianos en su tiempo, antes de que el Señor lo llamara. Entonces vamos a empezar con lo que estaba en Saulo. Hermanos, en Hechos 9:1 nos dice que Saulo estaba respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Sí? Ese era el tipo de persona que era Saulo. Era muy apasionado, era muy defensor, muy celoso con la religión judía. Por eso perseguía de esta forma a los cristianos. Y no solamente los perseguía, sino que estaba dentro de él. Todo el ser de Saulo estaba involucrado en amenazar de muerte a los discípulos del Señor. No los quería ver ni en pintura, como se dice. Y de hecho pidió cartas para poder, cuando viajó a Damasco, los que viera por ahí en el camino, llevarlos atados a Jerusalén. Era una persona con un temperamento y una forma de ser muy fuerte, que era celoso de las cosas del Señor, pero que estaba metido en una religión. Entonces, ¿qué hace el Señor con Saulo? Él le revela algo a Saulo. En Hechos 26:14, ya más adelante en Hechos, el Señor le dice a Saulo que dura cosa es dar coces contra los aguijones, mostrándole que él era el amo y que Saulo estaba en su mano y bajo su yugo. Los aguijones, hermanos, son unas especies como de lanzas que se usaban para, por ejemplo, cuando un buey no quería seguir adelante o sí, estaba rebelde, entonces lo chuzan para que se mueva hacia adelante. Entonces, es dura cosa que un buey, por ejemplo, esté en esa posición y que empiece a dar cosas, a pegarle al aguijón, pues más se va a chuzar. Y esto era lo que lo que Saulo estaba haciendo. No era Pablo todavía. Saulo estaba dando cosas contra el aguijón, aunque no lo sabía. Luego, hermanos, en Hechos 9:4 al 5, el Señor le pregunta a Saulo, ¿por qué me persigues? Bueno, luego no, es la misma escena, sino que en Hechos 9 no se cuenta la parte del aguijón. Después en Hechos 26 Pablo está hablando de lo que le pasó y habla de lo que el Señor le dijo respecto a los aguijones. Pero en Hechos 9 del 4 al 5 el Señor le pregunta a Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Él no le dijo, ¿por qué estás persiguiendo a los cristianos? ¿Por qué persigues mis discípulos? ¿Por qué persigues a mis hermanos, a mi pueblo, a mi gente? Sino, ¿por qué me persigues? Esto es algo muy precioso, hermanos. En ese momento Saulo le pregunta, Señor, ¿quién eres? ¿Sí? Señor en forma de Jehová. Él recibió ahí la revelación de que era Jehová quien estaba hablando. Entonces el Señor le contesta, yo soy Jesús a quien tú persigues. Mire que el Señor Jesús insiste en ser muy claro en que cuando Él se persigue a un cristiano, cuando se persigue a un discípulo de Cristo, se está persiguiendo a Cristo mismo. Eso es algo muy importante que debemos tener en cuenta, porque incluso entre nosotros, cuando nosotros tenemos algo contra algún hermano, estamos teniendo algo contra Cristo mismo. Entonces, ¿qué tal yo, no sé, empezar a gritar a un hermano y que el Señor luego me diga, oye, ¿usted por qué me gritó? Entonces ahí es algo que por eso debemos tocar con temor y temblor la obra del Señor, porque hermanos, cada uno de nosotros tiene Cristo en nosotros. Cada uno de nosotros somos uno con Cristo. Que es lo que vemos en el punto C, que el Señor le muestra a Saulo que Él es uno con sus discípulos, siendo Él la cabeza y ellos el cuerpo. ¿Sí? Es siendo. Amén. Entonces, recordemos, Cristo y todos los que creemos en Él somos uno solo. Ahora en el D nos dice que esta revelación ha de haber puesto un sólido fundamento en el ministerio de Pablo. Eso es algo muy crucial, hermanos, muy vital. Y es saber que cuando el Señor
le revela esto a Pablo, se fundamenta Pablo en esto. Y ya sabe que Cristo es uno. Por eso tiene la revelación del cuerpo y puede llevar esto a los gentiles después. Y recibir ese misterio de Cristo y la iglesia, de que somos uno solo. Eso es algo muy precioso, hermanos. Ahora viene el llamado que Dios nos hace, hermanos, ¿sí? Dentro de esta visión celestial del plan de Dios, el Señor nos hace un llamado ahora a nosotros. Ya llama a Pablo, ahora nos llama a nosotros. Dice Gálatas 1 del 15 al 16, que pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Hermanos, todos fuimos apartados por Dios desde el vientre de nuestras madres. Esto no fue de ahorita, que yo conocí al Señor hace 10 años, entonces hace 10 años me apartó el Señor para Él. No, mis hermanos, fuimos apartados desde el vientre de nuestras madres. Sí, desde cuando nacimos, donde el Señor nos formó a todos, fuimos apartados para Él. Lo mismo Pablo. ¿Sí? Después de dar muchas cosas contra el aguijón, el Señor nos llamó por su gracia para revelar a su Hijo en nosotros. Mire que revela a su Hijo en nosotros. Nos muestra que Cristo está en cada uno de nosotros. Esto es algo muy precioso. Y que pues también saber, hermanos, que todos damos cosas contra el aguijón. Todos nos rebelamos y queremos hacer lo que nos place. Pero el Señor llega a un punto en que tiene misericordia y nos atrae. Nos dice, venga para acá. Venga que usted es mío. Yo ya lo separé a ustedes del vientre de su madre. ¿Sí? Entonces es algo muy precioso que nos lleva ahora al plan de Dios. Que consiste en revelar a Cristo en nosotros, hermanos. Hacerlo nuestra vida y nuestro todo. Regenerarnos, transformarnos en parte de Cristo, un miembro de Cristo. Él está haciendo en nosotros un miembro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo del Señor. Y por eso debemos funcionar como un solo cuerpo. Yo no puedo ser un miembro individual. Un dedo mío no puede ir por allá creyendo ser un cuerpo. Es solo un dedo cortado. Pero cuando se une a mi mano, es parte de mi mano, que es parte de mi brazo, que es parte de mi cuerpo. Entonces debemos ser aquellos que somos parte del cuerpo de Cristo. Por eso, hermanos, miren que Saulo se había dedicado por completo a la religión judía, pero este no era el plan eterno de Dios. En Filipenses 3:7, Pablo da todo lo que había logrado en la carne, en la religión judía, como pérdida por amor de Cristo. Ahí viene el amor de Cristo, hermanos, y ese amor es el que nos mueve a estar en Él, a llenarnos, a cooperar con Él, a permitir que nos transforme, a dar todo lo que hemos hecho acá en la carne como pérdida por amor a Cristo. En el D hay algo muy importante, hermanos. Pablo contó todo tipo de ganancia como pérdida, todo tipo de ganancia. No es que, no sé, yo estudié, me gradué, trabajé, me compré una casa, me compré un carro y eso, cuando conozco al Señor, no, eso de tomos es algo valioso porque es que fue con mi esfuerzo y una cosa y la otra. Hermanos, eso nos separa, nos hace perder a Cristo, poner nuestro centro, cualquier parte de nosotros en algo diferente a Cristo. Se pueden tener, no es que vamos a botar todo, pero eso debe darse como pérdida, que si el Señor lo quita, amén, si el Señor lo deja, amén, si el Señor lo usa para su obra, amén, si el Señor lo desaparece, amén. ¿Sí? ¿Por qué? Por amor a Cristo. Entonces Pablo contó todo este tipo de ganancia como pérdida porque traía un solo resultado, todo ese tipo de ganancia, a saber, perder a Cristo. Entonces, tal como le indica la expresión, por amor de Cristo. Si Pablo no hubiera tenido ese amor de Cristo, él no hubiera dado todo eso por pérdida. Hubiera dicho, no, pero es que yo todo lo que estudié al lado de esta gente, se me da el nombre, un sacerdote muy tremendo, muy conocedor de la ley. Y él estuvo a los pies de este sacerdote y aprendió muchísimo. Porque él era... en una parte, en la palabra, él muestra todo lo que él era en la religión judía. Fue Gamaliel, ya me acordé. Gamaliel era un sumo sacerdote, creo que era un sumo sacerdote que era muy nombrado, era el top en ese tiempo. Y Pablo se crió al lado de él, por consiguiente Pablo tenía todo el conocimiento y todo el celo, todo lo que podría un judío gloriarse de tener. Pero él dio todo esto por basura. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Dio todo eso como pérdida. Para él eso no valía nada. Ahora, hermanos, viene que Cristo en mí y yo en Cristo. ¿Sí? Aquí avanza un paso más. Cristo en mí y yo en Cristo simplemente significa que usted y Cristo son uno. Yo y Cristo somos uno. Cualquiera de nosotros y Cristo somos uno. Por consiguiente, nosotros somos uno.
Pablo quería ser hallado en Cristo. O sea, Pablo no se quedó solamente listo, yo soy uno con Cristo, sino que él buscaba ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por medio de la fe en Cristo, la justicia procedente de Dios, basada en la fe. Hermanos, debemos permanecer, ser hallados en Cristo. Cuando el Señor venga, estemos en Él, en sus asuntos, con nuestro corazón puesto en Él, nuestra mirada puesta en Él, que todos nuestros asuntos giren alrededor de Él. Debemos anhelar y buscar constantemente ser hallados en Cristo en todo momento, mis hermanos. Y debemos ser conformados a la imagen de Cristo. Todo esto es con este plan. El hecho de ser uno con el Señor no significa que ya, yo soy uno con Dios y ya. Yo soy uno con Cristo y listo. Quedémonos así. No, hermanos, debemos, como dice Romanos 8:29, que se demuestra que Dios nos predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Este es el centro de la Biblia y el plan de Dios. Dios quiere que seamos hechos conformes a la imagen de Cristo. Que cuando nos vean, vean a Cristo. ¿Sí? Seguiré estando en mi cuerpo aquí en este momento, pero si me ven, que vean a Cristo. Ese es mi anhelo. También es mi anhelo. Y a veces no lo hago, a veces me dejo distraer, a veces doy cosas contra el aguijón. Le digo al Señor, sí, usted es mi dueño, pero ay, yo quiero hacer esto y no, tenga su aguijonazo. ¿Sí? Y Él es muy compasivo y Él no nos coge con el aguijón ahí a torturarnos, pero cuando nos estamos alejando y necesitamos un llamado, Él nos trae, hermanos, con amor, pero Él es justo y Él es un Padre perfecto, que nos trae como deba traernos, pero Él no nos va a dejar perder. ¿Sí? Ya somos salvos, tenemos la vida eterna nosotros, pero Él quiere que seamos conformados a la imagen de Cristo. Hermanos, mediante la regeneración, la santificación, la transformación y la conformación, seremos edificados como un cuerpo viviente que contenga a Cristo y le exprese con miras a su gloria y nuestra glorificación. Hermanos, somos un cuerpo. Yo tengo que colaborar para ser conformados a la imagen de Cristo. Tengo que buscarlo, tengo que comer. ¿Sí? Dios no va a venir a leer por mí. Dios no va a venir a orar por mí. Ni ninguno de mis hermanos puede orar por mí. Pues orar en lugar mío. Pueden interceder por mí, hacer oraciones para que yo tenga hambre y sed del Señor y pueda ganar del Señor. Pero si yo no coopero, hermanos, voy a estancar mi crecimiento en el Señor. Voy a estancar mi conformación a la imagen de Cristo. Porque es un proceso que dura toda nuestra vida. Y cuando estemos listos, el Señor pues nos va a tomar. Vamos a estar con Él porque ya habremos llegado. Ya seremos la imagen de Cristo en nuestra vida. El verdadero significado de nuestra vida, hermanos, de la vida humana, es Cristo como su vida, con la finalidad de que seamos configurados a su imagen. No es para que yo esté bien, no es para que yo esté contento, no es para que yo esté saludable, no es para que yo tenga o no tenga, sino para ser configurados a la imagen de mi Señor. Este debe ser nuestro deseo, hermanos, y nuestra vida. Nuestra vida tiene que girar en torno a ser conformados a la imagen del Señor. ¿Cómo? Con el Señor, con todo lo que el Señor nos va dando poco a poco, mis hermanos. El mover de la vida en nosotros, hermanos. Aquí viene cooperar con el Señor para llevar a cabo su plan. Entonces hay un mover en nuestra vida, que es el mover de la vida de Dios en nosotros. Esa vida, hermanos, por esa vida debemos de darle gracias al Señor y alabarle, porque le tenemos en nuestro interior. Lo recibimos a Él bajo su soberanía. No fue porque yo quise, que es que yo quiero recibir al Señor hoy. Entonces le dije, Señor, entra en mí, porque ya yo te quiero recibir. No, es porque Él fue soberano y me atrajo, me dio fe, me mostró, ¿sí? Y me dio ese creer en Él para poder recibirlo y decirle, Señor, tú eres mi Señor. Yo le digo al Señor Jesús, Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi todo. Y Él ahí puede entrar. Él entró en mí ahí, en ese momento, gracias a que Él, en su soberanía, tuvo misericordia de mí y de cada uno de nosotros. Cada vez que vamos en contra del sentir de vida, estamos dando cosas contra los aguijones. Hermanos, el fin de estas peleas es volver al Señor a pedir su perdón. Y eso es 100% de las ocasiones. Cada vez que nosotros o estamos con el Señor y nos alejamos o nos dejamos distraer o pasa una cosa, pasa la otra, hermanos, terminamos pidiéndole perdón al Señor. Siempre. Y esto es normal. Porque pues estamos siendo configurados a Él mismo. Entonces, para poder volver a Él, tenemos que estar en paz con Él. Y si lo ofendimos, si transgredimos algo, si pecamos, pues vamos a Él, le pedimos perdón, Él nos perdona y nos recibe. Eso es precioso, pero debemos ir a Él y terminamos ahí siempre, hermanos. Con el tiempo reconoceremos que Él es el Señor y que nosotros le pertenecemos. Sin embargo, hermanos, aquí hay una advertencia muy importante. En aquel entonces, cuando el Señor venga,
es posible que sea muy tarde. No para ser salvos, porque ya fuimos salvos una vez y por la eternidad. De aquí todos somos salvos por la eternidad. Pero aquí es para que Él lleve a cabo parte de su plan con y por medio de nosotros. Y Él está llevando un plan, Él tiene una obra, somos un edificio. ¿Y qué tal nosotros no colaborar para que Él regrese? Y que Él regrese y que no, nosotros no colaboramos, entonces no nos fuimos con Él, nos tocó estar acá otro tiempo. Esto sería muy triste, es de pérdida, hermanos, de pérdida de Cristo, de disfrute de Cristo, de perdernos las bodas, esto es algo terrible. Pero hermanos, hoy tenemos la oportunidad de volver al Señor, ser llenos de Él y ganar de Él, mis hermanos, para poder cooperar y, hermanos, ser parte de su plan, ser parte de los que llevan a cabo su plan en esta era, en este momento, con y por medio de nosotros. Vamos nosotros ahí moviendo las ruedas de economía, disponiéndonos, hermanos, para que el Señor pueda seguir edificando su iglesia, cuidándonos unos a otros, orando unos por otros. Esto el Señor lo aprecia mucho, mis hermanos. Tenemos que ofrecernos al Señor, consagrarnos a Él y entregarnos a Él. Hermanos, tenemos que ofrecernos, decirle, Señor, aquí estamos. Consagrarnos, entonces darnos por completo para Él. ¿Qué quiero hacer? No me importa qué quería hacer. Señor, lo que tú digas, eso hago. Que vaya, haga lo que usted pensaba hacer. Amén, porque tú lo dijiste. Que no lo haga. Amén, porque tú lo dijiste. Sí, pero no tomo yo las decisiones porque yo no soy la cabeza. La cabeza es Cristo y todo lo hago con miras a la edificación del cuerpo de Cristo. Y ahí se lleva a cabo su plan. Y hermanos, como jóvenes, se está en un tiempo precioso, en un tiempo privilegiado, hermanos, para poder decirle al Señor, aquí nos consagramos. Sabemos que Él valora mucho la consagración de sus jóvenes, hermanos. Entonces necesitamos que cada uno de nosotros, desde los más jovencitos hasta que los que estamos menos jóvenes, nos consagremos una y otra vez a Él y que nos entreguemos a Él. Decirle, Señor, somos tuyos. Haz con nosotros como te plazca. Lo que necesites, somos tus siervos. Somos siervos para tu obra. Hermanos, hay una oración preciosa que debemos decirle al Señor, es, Señor, solo soy una pequeña criatura en tus manos y sé que tú eres el Señor. Te doy gracias por haberte impartido en mí como mi vida y por tu deseo de ser el todo para mí. Quiero entregarme a ti y cooperar contigo a fin de que se efectúe tu plan. Hermanos, no es a fin de que yo esté lleno, que yo haga lo que yo quería hacer o mis planes mundanos, no. Esa parte es para que se efectúe el plan de Dios, que es impartirse en nosotros y tener su iglesia, tener esa novia para nuestro Señor. El Señor quiere eso pronto, hermanos, y debemos disponernos, ofrecernos, consagrarnos y entregarnos a Él. Y ahora vamos a pasar al tercer punto, hermanos, que es que Cristo está en contra de la religión. Entonces, la religión es un problema, hermanos, porque aunque parece buena, la religión no ayuda a las personas a cumplir o a llevar a cabo el plan de Dios. Incluso, mis hermanos, la religión está en contra del plan de Dios. Es posible que sea buena, pero no es Cristo. Si no hay Cristo, no hay nada ahí, mis hermanos. La religión nos hace creer que tenemos a Cristo, aun cuando solo se tengan los formalismos y los reglamentos. Esto no es el plan de Dios. No estoy diciendo que en las religiones o en los católicos o en el cristianismo no hayan hermanos que tengan a Cristo. Sí, habrán hermanos que puedan tener al Señor, pero muchos están siendo no engañados, sino como distraídos del Cristo que necesitan. ¿Por qué se distraen? Porque están pendientes de las cosas que se hacen, de los formalismos, de que tenemos que hacer esto, esta obra, la otra. Entonces se cree que están las cosas del Señor, porque pues están haciendo cosas buenas, pero en realidad no hay un Cristo ahí. Como lo que yo les decía ahorita, yo quiero hacer esto, por ejemplo, yo quiero ir a ayudar a alguien. Entonces que se me va a decir, no, sí, usted ayúdelo, hágale, que es súper bien. Pero resulta que yo esa ayuda a alguien no la estoy haciendo en Cristo, yo la estoy haciendo en mí. Y cuando Cristo viene y me dice, venga, no había que ayudarlo todavía, pues metí mal las manos. O Cristo dice, usted lo ayudó, pero usted le ministró solo Juan Carlos, usted no le dio Cristo. Entonces, ¿qué le di yo? Muerte. Mientras que cuando hacemos, ayudamos, pero porque Cristo lo necesita, porque Cristo lo permite y lo dice, pues amén, hermanos, eso es vida para esa persona. Hermanos, al igual que Saulo, que nació en la mejor religión, todos necesitamos ser regenerados, nacer de nuevo con la vida divina, ser separados de esa religión, de la religión, de cualquier cosa religiosa, y venir al Señor como vida, con su vida divina en nosotros. La vida cristiana se relaciona con Cristo mismo. Si no hay Cristo, hermanos, en lo que hagamos, no estamos viviendo una vida cristiana.
Tenemos que recibir a Cristo como vida, tenemos que relacionarnos con Él como Señor único del universo y tenemos que vivir en Él para ser conformados a su imagen. ¿Sí? Hermanos, nuestra relación con el Señor tiene que ser una relación perfecta, una relación de una esposa con su esposo, una relación en la que somos uno, en la que nos sujetamos al Señor, en la que estamos pendientes de sus gustos, de qué quiere hacer. ¿Sí? Nos relacionamos con Él como el Señor único del universo, hermanos. Y vivimos para Él siendo conformados a su imagen. Al vivir en Él, hermanos, estamos recibiendo todo lo que Él es constantemente. Estamos hablando con Él y eso se va impartiendo en nosotros y estamos siendo conformados a su imagen. Hermanos, somos el cuerpo de Cristo. Por eso quien ve mi cuerpo está viendo a Juan Carlos. Quien ve mi cara está viendo a Juan Carlos. Lo mismo tiene que ser con el Señor. Quien ve al Señor, su rostro, está viendo a Cristo como cabeza. Y quien ve al cuerpo de Cristo está viendo a Cristo, porque ve el cuerpo de Cristo. El Señor dejó ciego a Saulo para que no pudiera ver nada hasta que el Señor abriera sus ojos, especialmente sus ojos interiores, y le comisionara a abrir los ojos de los demás. Todos nosotros necesitamos eso, necesitamos menguar. Que todo el ímpetu natural que tenemos mengue y que sea el Señor el que abra nuestros ojos y nos muestre lo que realmente estamos presenciando, hermanos. Porque el mundo llega y nos da velos, nos pone velos para que no veamos lo que está moviendo realmente, para que no veamos el mover de Dios. Pero gloria al Señor, hermanos, que el Señor nos está dando esta luz, para que tengamos la luz y podamos también abrir los ojos a los demás. Amén. Y hermanos, la vida cristiana acá dice que continúa con que debemos contemplar a Saulo y compararnos con él. La vida de Saulo es una vida que debemos imitar, hermanos. Este cuadro de Saulo nos debe mostrar que lo que necesitamos no es la religión con sus formalismos, enseñanzas y conocimientos, sino el reconocimiento del Cristo viviente, quien es el centro del plan eterno de Dios. Dios tiene un plan y debemos mirar ese plan, y ese plan es Cristo y la iglesia. Entonces, aleluya, hermanos, que estamos siendo iluminados con esta revelación. No prestemos atención a la religión, a las muchas actividades del cristianismo, ni a las acciones exteriores de usted. Si lo que yo pueda hacer en mí no nos sirve, no debemos prestar atención a eso. Esos son asuntos de la religión y no tienen nada que ver con el plan de Dios. Hermano, lo que necesitamos es el conocimiento interior de Cristo, la experiencia interna de Él. Esto es de experiencia, esto no es de saberlo. Yo me lo sé de memoria, me sé la Biblia de memoria, me sé muchos libros del ministerio de memoria, me sé una cantidad de cosas de memoria, pero no tengo experiencias en mí, hermanos. Es triste, es muy triste poder ver que nos podemos llenar mucho de conocimiento, pero no tener experiencias como tal de nuestro Señor. Si es como yo conocer a mi esposa y conocerla, no sé, porque me escriban, sí, ella dijo esto, le gusta aquello, pero yo no tengo experiencias con ella. Nunca salí con ella, no vi que sí le gustaba algo, que no le gustaba algo, sino que solo me quedé en conocimiento en cartas. Pero qué bonito es cuando ya se tienen las experiencias con ella, cuando salimos, cuando ella me conoce, yo la conozco, es una cosa muy diferente, hermanos. Por eso necesitamos abrirnos y ofrecernos y entregarnos al Señor y dejarle impartirse en nosotros día tras día, mis hermanos. Esto es diario. Esto no es que hoy me pasé 24 horas recibiendo al Señor y ya con eso tengo hasta el otro año. No, hermanos, eso es hoy una parte, mañana otra, pasado mañana otra, todos los días. Porque queremos estar en el Señor. Todos debemos dejar que Cristo se forje en nuestro ser y mediante cada uno cumplir el plan eterno de Dios, mis hermanos. Estamos laborando, estamos siendo esos que están en el plan de Dios. Por eso no podemos perder de vista el plan, el objetivo que tiene Dios con cada uno de nosotros, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, los animo mucho a que nos dispongamos para el Señor, nos entreguemos, que dejemos que Cristo se forje en nosotros. ¿Cómo? Pasando tiempo con Él, estando con Él. No podemos esperar que Él se forje en nosotros, que Él nos transforme si Él no está con nosotros. Mejor dicho, si no vamos a Él. Por eso debemos ir a Él y recordemos que Él está en nuestro espíritu. Por eso es tan importante estar en el espíritu, hermanos, ejercitar nuestro espíritu, alimentar el espíritu, darle de beber al espíritu, dejar respirar a nuestro espíritu al invocar el nombre del Señor. Al orar, leer, se come y se bebe del Señor. Hermanos, al vivir nosotros en Cristo estamos ejercitando nuestro espíritu. Cuando vamos a Él, cuando pasamos tiempos a solas con el Señor. Todo esto es muy importante. Cuando estamos aquí, incluso en estas reuniones, que estamos con hermanos y que al terminar este mensaje, hermanos, vamos a hablar cada uno
de lo que el Señor nos ha dado, ahí estamos siendo esos siervos útiles, ¿sí? Siendo de valor dispensacional para la edificación del cuerpo de Cristo, para Dios mismo. Necesitamos tener ese valor de hablar de lo que nos da el Señor, darlo al cuerpo para que el cuerpo siga siendo edificado. Si no, mis hermanos, pues estaremos ahí religiosos, creyendo que yo hago mis cosas aquí solito y ya con eso tengo. Hermanos, el Señor necesita un cuerpo y se edifica con todos nosotros. Cada uno de nosotros es muy importante y estamos siendo todos miembros del cuerpo. Hay una cabeza y un cuerpo con muchos miembros, hermanos. Así que, hermanitos, que seamos ese joven en el plan de Dios, que el Señor nos siga dando, quitando velos, dando visión, dando luz acerca de qué necesita de cada uno de nosotros, que nos dispongamos para que Él se imparta, para que Él nos llene de Él, para poder ser aquellos que cuando venga el Señor podamos decirle: Señor, aquí está lo que tú me entregaste, aquí están esos talentos, ese Cristo que me diste, aquí está multiplicado. Y que Él nos diga: siervo fiel, siervo bueno y fiel, entra al gozo de tu Señor. Que podamos entrar al gozo de nuestro Señor cuando Él vuelva, mis hermanos. Aleluya, mis hermanitos, gloria al Señor por haber podido darles este mensaje, y que, hermanos, tengamos una vida cristiana normal, una vida en la que Cristo es nuestro todo y en todos, mis hermanos. Amén.